Bien, le damos a todas una cordial bienvenida. Le agradecemos por estar acompañándonos en esta charla de hoy, donde vamos a tocar un tema bien especial. Creo que todas las que llevamos un poquitito de tiempo haciendo homeschool hemos pasado por este proceso. Y la idea de hoy es que a través de los testimonios de nuestras hermanas que nos van a acompañar, que nos van a exponer, podamos a lo mejor entender nuestra propia realidad, podamos clarificar quizás aquellas dudas que podamos tener respecto a esto y esperamos, como siempre lo decimos y como todas las charlas, que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros sea el que nos vaya revelando aquellas cosas que cada una de nosotras debemos hacer en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos. Esta charla la hacemos a través de la Fundación Factor Isaacar, que tiene como propósito el poder apoyar a las familias homeschool y particularmente a las familias homeschool cristianas. Colaborando, es una fundación que hemos recibido bastante colaboración de otros hermanos. Ya, bueno, mi nombre es Andrea. Nosotros con mi familia llevamos de nuestro segundo año que estamos haciendo homeschool. Eh, Tomamos la decisión hace ya algunos años antes, pero la verdad es que habíamos sido un poco impedidos para poder realizar esta actividad en nuestro hogar. Así que, bueno, me invitaron acá para poder compartir este tipo de las decisiones que nosotros tomamos y cómo fue que Dios empezó a cambiar el corazón de mío principalmente, eh, para poder llegar a hacer homeschool. Yo personalmente no tenía por dónde hacer homeschool, ya, por varias situaciones que voy a como comentar ahora. Bueno, ustedes saben que, espero que muchas sean acá hermanas en Cristo, comprenderán que una persona puede estar muy formada académicamente, pero aún así puede tener necedad en su corazón. Y esa persona era yo, una persona necia de corazón, pero que tenía en sí muchos conocimientos. Yo he estudiado tecnología médica, me desempeñaba en sistema de cuarto turno, además yo dirigía una carrera técnica, era profesora, supervisora de práctica, hacía muchas cosas, era muy, muy trabajólica. Y no quería tener hijos, no me gustaban los niños, no me quería casar, nada de eso, no, tampoco era cristiana, menos cristiana. Pasó que, bueno, con el tiempo yo quedé embarazada, ¿cierto? De una pareja de ese tiempo, sin las ganas de casarse ni nada por el estilo. Y creo que ahí empezó Dios a tocar de alguna forma mi corazón y porque en el momento en que yo supe que estaba embarazada, aunque no me gustaban los niños, lo primero que quería era tener a mi hija y creo que la amé desde el primer momento en que supe que estaba embarazada. Entonces, esa sorpresa cambió varias de mis perspectivas. Como había trabajado en educación, sí me daba cuenta de que algo fallaba en el sistema educativo. No sabía que pensaba que era un tema de sistema, que de alguna forma lo podía solucionar, que mi hija iba a ir a algún colegio distinto. Me inclinaba más por a lo mejor alguna pedagogía alternativa, pero seguía pensando en la escuela en sí. Y, pero no pude llevar a cabo nada de esas cosas. Eh, Finalmente yo me termino separando de papá de mi hija, termino siendo mamá soltera, ¿cierto? Me cambio de ciudad y bueno, con todas las dificultades que eso significa, o sea, ¿cómo voy a hacer homeschool o cómo voy a educar a mi hija estando prácticamente sola? No me quedaba otra más que trabajar. Un colegio como las características que ya había pensado no era demasiado caro para mí en ese momento. Así que eh, yo empecé como a caer en una especie de depresión. Una depresión por toda la crisis que estaba viviendo, me sentía sola y, y nunca fui diagnosticada con algún tipo de depresión en particular, pero yo creo que iba camino a eso, porque no sentía ganas de levantarme, quería estar oscura, lloraba muy constantemente y sentía como que me estaba hundiendo cada día más. Eh, a través de un amigo que para mí considero que es una persona que tiene una fe viva,
él está en Estados Unidos, hablamos por teléfono y, y él empezó como oró por mí, me compartió el Evangelio, cosa que yo supuestamente creía que conocía, pero en ese momento me di cuenta de algo, que en realidad no se trataba de una religión, sino que se trataba de una relación con Dios. Eso cambió totalmente mi perspectiva y me sacó de ese estado en el que estaba y realmente me sentía como enamorada, como que, como que viví de nuevo. Y, y bueno, mi situación no cambió en ese momento, no fue mágico, yo seguía trabajando, estaba con mi hija, estaba todavía en jardín, en salas cunas, pasó el tiempo y creo que Dios puso en mi camino una persona, que es mi actual esposo, con él me casé y él fue una persona que estuvo dispuesta a que yo pudiera de alguna forma educar a mi hija en casa. Yo sentí empecé a sentir este deseo en mi corazón, porque no, en realidad ya mandarlo a un colegio no tenía otras alternativas como que un colegio que se ajustara también ahora a esta necesidad de que transmitiera o fuera coherente con la fe que teníamos como familia. Y al no encontrarnos en una situación así, eh, mi esposo decía, bueno, veamos con el camino, porque igual era complicado, o sea, para él no era su hija, y estar dispuesto de alguna manera a que pudiéramos hacer homeschool era complejo. De alguna manera, igual uno siempre tiene como esa expectativa de encontrar algún trabajo, de hacer algo de medio tiempo, pero era bastante difícil poder conseguir eso. Y mi esposo, o sea, mi hija, cuando llegó el momento en que pues, ya podamos hacer homeschool, o sea, hagamos homeschool, mi hija no quiso. Mi hija no quiso, dijo, no, yo estábamos saliendo de una pandemia, dijo, yo quiero ir al colegio, porque ella ya estaba acostumbrada al jardín y pensaba que el colegio iba a ser igual que el jardín, que iba a poder conocer amigos. Alcanzó a estar en el colegio 2 años y el Señor tratando igual con mi corazón entre medio, porque Él me iba mostrando que Él era el que la cuidaba de todas maneras y Él era el que dirigía sus pasos. Con el tiempo pasó que mi hija se empezó a aburrir del colegio, empezó a encontrar que no aprendía tanto como ella quería, que las materias, que las clases no eran tan entretenidas. Y yo ya estaba pensando con mi esposo en volver a retomar mi vida laboral. Yo decía ya, esta niña se va a quedar acá en el colegio, en el sistema, yo voy a retomar mi vida laboral. Y mi hija sale con esto que dice, no, yo quiero, yo no quiero ir más al colegio, estoy aburrida del colegio, no me gusta, no aprendo lo que yo quisiera aprender, no me es suficiente. Y conversamos ahí con mi esposo y mi esposo dijo, bueno, si es lo que tú quieres y yo veo que también es lo mejor para ella, hazlo, me decía. Me apoyó 100%. Es una decisión. No quiero con esto que les estoy comentando, romantizar ninguno de los dos aspectos, ni la vida laboral, que te trae quizás muchas satisfacciones en lo personal, pero tampoco quiero romantizar el homeschool, porque ambas situaciones te significan sacrificio, ambas situaciones te significan ganar ciertas cosas, pero también una desventaja en otras. Y es al final de cuentas una decisión que uno toma, que no se puede tomar solo, se tiene que tomar en conjunto, se tiene que tomar como familia, es algo que tiene que ser conversado y que todos tenemos que estar dispuestos a poner parte de nosotros para que salga adelante el hacer el proyecto de educación en casa. Eh, no es difícil, pero tampoco es fácil. Es una decisión, como decía, a veces significa renunciar a ciertas cosas, que a lo mejor no vas a tener esa holgura económica que tienes cuando hay dos que están proveyendo un hogar, pero también a lo mejor significa que vas a ganar mucho en tiempo de conocerse entre todos profundamente. Conocer tanto el padre a sus hijos, o sea, en este caso mi esposo conoce cada día más a mi hija porque tenemos más tiempo. Yo también la conozco mucho más
conocerla a niveles que, aunque uno piensa que la conoce cuando ellas van al colegio, no es tanto así cuando tú la tienes las 24 horas del día con uno, porque los niños van creciendo, van cambiando y van pasando por etapas. Entonces, cuando te encuentras con esta situación de que los vas conociendo, tienes la oportunidad de compartir con ellos en el día a día, esto va fortaleciendo la relación y tienes también la oportunidad de hablarle mucho de Dios a tu hija y de transmitir la fe de una forma mucho más natural y mucho más rica. Parece que es una linda experiencia que si uno tiene la oportunidad de poder hacerlo, ¿ya? Que no se necesitan grandes recursos, sino que se necesita tomar una decisión, pero por sobre todo se necesita en el fondo que Dios vaya guiando tus pasos, porque cada una de las decisiones que nosotros empezamos a tomar a un comienzo fue con mucha oración, con mucho apoyo también de mi iglesia, que está orando mucho con nosotros para poder tomar las decisiones correctas y creo que Dios, cuando miro en perspectiva hacia atrás, me doy cuenta que Él tomó las mejores decisiones y nos llevó por los mejores caminos. Gracias, Andreita, por compartirnos tu historia. Bueno, estaba tomando algunas notas aquí y, y qué importante es que nosotros como mamás estemos atentos a las necesidades de nuestros hijos. Muchas veces a lo mejor ellos nos dicen algo, por ejemplo, en el caso de tu hija que ella decía que se aburría en el colegio, eh, y que a lo mejor eso también sean como alertas para nosotros como mamás. A lo mejor, bueno, en mi caso, los chiquillos no han ido al colegio, pero claramente ellos también tienen necesidades y muchas veces creemos nosotras que a lo mejor estamos haciéndolo bien o supliendo todas sus necesidades, pero ellos también tienen algo que decir y es bueno poner ojo también a esa parte. Y la otra parte que noté también que creo que es súper importante es la oración cuando vamos a tomar decisiones. Eh, Porque yo creo que esta decisión que hemos tomado de educar a los chiquillos en la casa, de tenerlos en la casa, como decía Andreita, no es fácil. No es fácil, no podemos decir o idealizar, ¿cierto? Que el homeschool es como... Hemos tenido momentos difíciles, yo creo que todas las que estamos aquí, eh, pero claramente si uno toma la decisión en oración y con convicción, que es algo que solamente lo da el Señor. No somos nosotras, a lo mejor las hermanas que han llegado aquí a esta reunión, a lo mejor pudiera pensar, quizá aquí me voy a convencer, pero no somos nosotras las que convencemos, es el Espíritu de Dios que da convicción en el corazón para poder tomar decisiones así. Y si no tenemos esa convicción, va a ser difícil porque van a venir tiempos donde vamos a estar quizá, no sé, atribulados, angustiados, y vamos a echar mano a esa oración, vamos a echar mano a que en realidad no fuimos nosotros o no fueron nuestros deseos, sino que fue el Señor el que fue guiando nuestro camino y Él es el que finalmente también nos fortalece en los días que son más oscuros. Entonces, muchas gracias, Andreita, por compartirnos con nosotros tu experiencia. Bien, vamos a escuchar entonces ahora a nuestra siguiente hermana. Dejo con usted entonces a Paula. Quizás podría empezar presentándote, Pau, y después Sí, nos después cuentas les tu historia. cuento. Hola, soy Paula, tengo 44, tengo dos hijos, uno de 8, uno de 6. Y bueno, les voy a contar mi historia brevemente porque me quiero enfocar en realidad como en cuatro creencias que tuve, con las que tuve que luchar. Porque mi experiencia es algo personal, quizá nadie la va a vivir como yo, pero creo que las creencias con las que uno lucha pueden hacerle sentido a alguien. Bueno. Yo estudié trabajo social y siempre amé mi carrera, amé mi trabajo, todo el tema del mundo social, de ayudar, la misericordia y enseñar siempre me apasionó. Entonces estudié trabajo social y Dios permitió después que me dedicara a la docencia y a la capacitación. Así es que yo estaba en mi salsa y, y siempre amé mi profesión. De hecho, estudié 4 diplomados, estudié 2 magíster, me gané una beca CONICET, hice investigación, estaba disfrutando y siempre fue como un área muy en la que me sentí muy plena y que además yo sentía que Dios me usaba. Y estaba en eso muy entusiasmada cuando llegan mis hijos y sí,
tenía la inquietud como de darle una educación diferente, pero nunca postergándome o, tratando, o pensando que iba a tener que dejar mi proyecto laboral. Entonces, en realidad, esto de, que está muy de moda el concepto de la, ay, ¿cómo se llama? De que puedes hacer dos cosas a la vez, yo creía que iba a poder. Estaba muy engrupida con que yo iba a poder desarrollar mi vida profesional y criar a mis hijos en el camino del Señor. Pero cuando ya tenían como entre 3 y 5, que fue el segundo año de la pandemia, yo estaba en mi trabajo y Dios empezó a inquietar mucho mi corazón. Y era como, ¿qué estoy haciendo aquí si yo debería estar en mi casa? Pero lo que estaba haciendo me gustaba, o sea, no era que estuviera sufriendo y además decía, bueno, va a ser un tiempo. Pero cuando Dios empieza a inquietarte, no sé si le ha pasado, es como una gotera, así como no, el pensamiento no te abandona. Y viene una vez y viene otra vez y empieza a ser más frecuente, más constante. Y ese año me di cuenta que luché mucho. Yo creo que sabía que Dios me estaba pidiendo algo, pero había muchas cosas en mí que no querían aceptar eso que Dios me estaba pidiendo. Eh, y resulta que en ese año yo llevaba, no sé, 18 años trabajando a honorarios. Así que más de alguien entenderá ese contexto. Yo ya estaba empezando a decidirme, como que sí, parece que voy a dejar mi trabajo. Y me dicen, en 3 meses más va a pasar a planta, esperando 18 años. Dije, Señor, ¿me estás pidiendo que deje el trabajo justo ahora? Que voy a tener un sueldo estable, que voy a tener beneficios, salud, no, vacaciones pagadas, esto, no. Me resistí. Y no sé, pasó un mes más y mi jefa renunció y me ofrecieron la jefatura. Como, Señor, ¿quieres que deje el trabajo cuando voy a pasar a planta y cuando puedo tomar la jefatura? No. Y la verdad que fue una lucha muy grande en mi corazón. Eh, bueno, finalmente vencí y dejé mi trabajo. eh, pero ese año de lucha fue un año en que luché con 4 cosas que te quiero compartir por si te hacen sentido. Una, por la que no quería dejar mi trabajo, era porque para mí era importante ser mi fuente de provisión económica. O sea, yo quería ganar mi propia plata. Y te cuento brevemente que en mi historia, mi papá tiene 6 hermanos, mi mamá tiene 7 hermanos y todos están separados. Y mis papás se separaron cuando yo tenía 12 años. Y además de eso, tengo 2 tías que quedaron viudas. Entonces, la creencia que fue desarrollándose en mi corazón era, y que me la comunicaron mis tías, mi mamá, todos, casi todos cristianos, entre paréntesis, era que una mujer tiene que tener una profesión para ganar dinero, para asegurarte, porque puedes separarte o puedes quedar viuda. Entonces, no solo se trataba de desarrollo profesional, sino que la creencia que yo tenía en mi mente era que yo tenía que ser mi fuente de provisión. Y tuve que luchar todo ese año con esa creencia. Eh, Hasta que Dios se reveló a mí, que ya te voy a contar cómo, de entender que Dios es la fuente de provisión y que hay siempre distintos canales y que Dios ocupa el canal que le plazca. A veces es tu marido, a veces es una herencia, a veces es una pensión, a veces es una inversión, tener un activo, tener tu trabajo, tener un emprendimiento, pero tuve que soltar el yo ser mi propia fuente de provisión. Y además, fue como tirarse en Benji, porque yo había ganado mi plata casi 20 años. Entonces, de un minuto a otro, soltar y decir, ya, señor, te creo, y depender del sueldo de mi marido, oh, no es fácil. Pero, pero lo que he disfrutado después es como, qué bacán que no tengo que trabajar y Dios me provee igual. Me siento como las aves de los cielos, como el lirio de los campos, y uno le encuentra el lado amable. Y, pero la revelación o como lo que Dios tuvo que como ver como en mi mente, cuando la Biblia se transformaba por medio de la renovación de nuestro entendimiento, es como yo no tengo que ser la fuente de mi provisión, Dios es la fuente de mi provisión. Ese fue mi primer proceso. El segundo, mi creencia decía que mi desarrollo personal y profesional era importante y prioritario. Como yo en primer lugar, después mis hijos, después mi familia, sobre todo por el tema de ser productiva y de desarrollarme. Y después de este proceso,
lo que entendí de Dios es que hay temporadas de la vida. Y por ejemplo, hay temporadas en el invierno no puedes comer sandía. Las sandías son para el verano. No sé, en el invierno no puedes comer tomate, los tomates son del verano. Ahora nosotros artificialmente hacemos unos tomates malísimos en invierno, pero Dios nos los creó para el invierno. Entonces entendí que en cierta temporada de la vida mi proyecto personal era mis hijos y que no significaba como dejar el otro, abandonar el otro totalmente, pero es una temporada, es, no sé, 6 años, 8 años, y que eso no quitaba que yo no me iba a desarrollar y no iba a ser productiva. Iba a ser productiva de otra forma y me iba a desarrollar de otra forma. Y realmente hacer homeschool te desarrolla áreas de tu vida y Dios te muestra cosas de tu carácter. O sea, es un desarrollo, un autodesarrollo a la vena. Te hace crecer de una manera muy, muy potente. Entonces, lo que tuve que entender es que tenía que soltar por un tiempo mi proyecto personal y profesional, pero que no necesariamente era una renuncia de toda la vida, es una temporada. Quizás hoy en el presente se puede sentir larga, pero cuando tú llegas a los 70, 80, mirar que invertiste 8 años no es harto tiempo. El tiempo te da la perspectiva de que valió la pena. Tercero, no es una responsabilidad muy grande, yo no voy a poder, y además de todos los vacíos emocionales voy a ser la responsable de los vacíos académicos de mi hijo. No, eso sí que no. Como me van a echar la culpa de todos sus males emocionales y además que no sé, porque no le enseñé, no sé, química orgánica. No, yo no quiero ser responsable de eso. Y la verdad que sentía miedo de esta responsabilidad tan grande. Y en este proceso de buscar a Dios entendí que sí es una responsabilidad muy, muy grande y que no lo voy a hacer bien como yo espero, que no voy a cumplir las expectativas y que probablemente sí van a haber vacíos de conocimiento, pero que lo que entendí de parte de Dios es que por sobre todo mis hijos necesitan sabiduría. El conocimiento ahora lo buscan en Google y la sabiduría no se las va del sistema educativo. O sea, yo soy la persona que Dios capacitó para enseñarles el camino de la sabiduría. Y si les enseño sabiduría, van a tener las herramientas para llenar su vacío académico. Van a saber buscar en Google. Además, ahora hay inteligencia artificial, así que sabrán arreglársela. Pero, pero si bien es una responsabilidad muy grande, eh, Dios nos encomendó a nosotros, los padres, el camino de formar a nuestros hijos y somos los más capacitados. No somos los que cumplimos a perfección, pero nadie está más capacitado que nosotros. Eso también puedo entender. Y por último, yo decía en mi corazón, honestamente, chuta, voy a ser la esclava de mis hijos. Eso sentía mi corazón. Esto es demasiado demandante, es demasiado difícil y voy a ser la esclava de mis hijos. Y, y yo creo que esa fue la lucha más grande, como voy a perder, no sé, hasta mi tiempo de ir al baño, no sé, no voy a poder tomarme un café tranquila, como perder mi tiempo personal y que iba a ser muy difícil. Y en este proceso con Dios, Dios me hizo entender que sí, que toda la empresa importante en la vida es demandante y es difícil, pero que en realidad la palabra esclava suena fuerte, pero si la cambio por siervo, cuando trabajas eres siervo de tu trabajo y le regalas, o sea, les vendes en realidad, les vendes 8 horas de tu vida a una empresa, a una institución, y si es demandante y si es difícil. Entonces, como que yo sentía que entre eso y ser sierva de mi familia, de mis hijos, e invertir mi fuerza en algo, en un lugar donde sí soy irreemplazable, porque además, entre paréntesis, cuando dejé mi trabajo me di cuenta que el otro día ya no me necesitaban, nadie te hace un monolito, nadie se recuerda de ti, pasa y llega otro, pero en tu hogar eres irreemplazable y para la vida de tus hijos también, entonces entender que sí es difícil, que sí es demandante, pero que cualquier cosa, cualquier empresa importante lo va a hacer. Entonces, vale la pena el desafío y la dificultad cuando se trata de formar a nuestros hijos. Y que en realidad es como la imagen de la semilla. La semilla cae a tierra y muere, pero el fruto que lleva es más grande. Y yo creo que esta etapa de la vida es un poco eso, como
morir a hartas cosas. Pero si bien los frutos también son a largo plazo, creo que los frutos que ves al corto plazo son tan hermosos que valen la pena. Valen la pena más que el mejor proyecto laboral o que te destaquen. Son las pequeñas cosas de ver que tus hijos van teniendo temor de Dios, van aprendiendo cosas, aman aprender. Esos son frutos que llenan el alma más que, no sé, pues, que un bono en el trabajo. Eh, y solo agregar que ese proceso que viví, eh, yo me daba cuenta que estaba resistiéndome, ¿ya? Así como que mis creencias luchaban contra lo que estaba segura que Dios me estaba pidiendo. Y la verdad que hice un proceso bien Mateo, fue como, tengo que derribar las creencias en mi mente y fueron como 2 meses que me encerré de 8 a 9 de la mañana a escuchar los devocionales de Aviva Nuestros Corazones. Se llaman Que amen a sus hijos. Y me los estudié todos. Y cada vez que salía una frase de esas que te molestan, como por ejemplo, no, es que la maternidad es morir, yo la anotaba y la hacía mi oración. De hecho, escribí una oración de 6 páginas, con todas las frases que me cargaban, que no me gustaban, que mi carne se resistía, que decía, no, nada que ver, esto no es para mí, las anoté. Y empecé a orarlas, Señor, ayúdame a entender que la maternidad es morir, ayúdame a no ser egoísta, ayúdame a postergar mi proyecto personal. Y en esos 2 meses Dios cambió mi corazón. O sea, ha sido el proceso de transformación más intenso y rápido que he vivido. Y Dios cambió mi corazón y puso una convicción y una valentía para tomar la decisión que tenía que tomar. Así es que, bueno, las que están escuchando, quiero animarlas a que es, es un diseño de Dios invertir la vida de nuestros hijos. Eso es la maternidad. Es morir a muchas cosas para sembrarnos en nuestros hijos. Y lo que pasa es que estamos en este mundo y tenemos tantas creencias en nuestra mente que luchan contra eso que Dios nos muestra. Pero si tienes un corazón humilde y como que te entrega a que Dios las cambie, Dios lo hace. Y después lo vives con mucho gozo. Sigue siendo difícil, desafiante, sigue siendo que a veces no tienes tiempo para el café, pero lo vives con gozo. Y cuando decaes, tu convicción te levanta, lo que Dios te dijo te vuelve a levantar. Así que es un camino difícil, es un camino desafiante, pero las retribuciones no tienen comparación en esta etapa de la vida con lo que uno pueda lograr en otros ámbitos. Así que si alguien está ahí como en esto de lanzarse en el Benji, láncense. Uno no sé, duele la guata con ¿cómo se llama esa sensación? Duele harto la guata, pero es maravilloso hacer lo que Dios te pide en el tiempo que Dios quiere. Eso. Así que las animo a que se tiren en Benji nomás. Gracias, Pau. Gracias, Pau. Tengo el agrado de conocer a Pau en la vida real. Y, y la verdad es que es bonito poder escuchar cómo el Señor trata con los corazones. Verdaderamente es algo que llega, es como del corazón al corazón. Y bueno, también anoté algunas cositas aquí. La Pau empezó diciendo que ella amaba su trabajo, como que estaba en su salsa. Y, y yo creo que muchas veces el Señor en nuestra vida nos pone, eh, o sea, estamos como en nuestra zona de confort, así, como que no queremos salir de ahí. No solo para el homeschool, yo creo que para toda cosa, para todo el ámbito y procesos que uno va viviendo en la vida, tenemos que salir de nuestra zona de confort, tenemos que salir de nuestro ahí espacio cómodo ahí que no queremos salir para que el Señor transforme nuestra vida. Eh, lo conversamos mucho, mucho con mi esposo, sobre todo en tiempos cuando, no sé, los niños se enfermaron, hubo un tiempo que los niños se enfermaron mucho, pasamos muchas cosas, y siempre llegamos a la misma conclusión, que el dolor o esa cosa que no nos gusta, que no nos parece, que no queremos vivir, esas son las cosas que el Señor usa para transformar nuestro corazón duro, quizás terco, nuestro argumento, todo lo que nosotros podamos decir, nuestras justificaciones, el Señor usa todo eso, nos saca de nuestra zona de confort, ya no estamos en nuestra salsa, como decía la Pau, y el Señor nos hace crecer. Esa es la forma que el Señor usa para hacernos crecer. Agradezco profundamente a Pau, porque a lo mejor nos conocemos
hemos compartido, pero yo nunca había escuchado su experiencia así como tan fuerte. Y llega a mi corazón porque en cierta medida a lo mejor yo no viví de esa forma, pero sí también el Señor transformó mi corazón. Y es bonito poder escucharlo, poder sentirlo así. Cuando la Pau decía Dios provee, Dios proveedor, uy, tendría que hacer otra reunión para contarles cómo el Señor provee, mis hermanas. Es una forma, pero milagrosa. Es algo que, de verdad, mire, y les voy a contar lo último que ha pasado. No sé, creo que hace como una semana. Bueno, las hermanas que me conocen, tengo 6 hijos y hace unos días atrás estaba vistiendo a una de las chiquititas y yo dije, le falta tal tipo de ropa. Y yo dije, pucha, ya voy a tener que comprarle porque siento que no, que hay que comprar. Mis hermanas, ese mismo día en la tarde, una hermana me dijo, oye, te traje unas cositas, me las dejó en el auto y bueno, yo no las abrí por lo rápido, llegamos a la casa y era eso, era eso que mi corazón había solo pensado, yo ni siquiera lo dije, no se lo comenté a mi esposo, nada, yo solo lo pensé mientras vestía a mi hija y dije, Señor, yo creo que voy a tener que comprar esto. Y llegó eso, y en cantidades muy grandes. Entonces, son a lo mejor detalles, pero yo sé que como mamás que estamos ahí en todas con nuestro hijo, llega al corazón. Dios está preocupado de esos detalles, de las cosas muy grandes, Él provee cosas muy grandes, pero también esos detalles pequeñitos, y ahí nos demuestra el Señor que está. Aunque a lo mejor Él no es necesario que demuestre nada porque es Dios soberano, glorioso, no necesita demostrarnos nada, pero aún así lo hace por amor. Y es tan hermoso, mis hermanas, por eso me uno a esas palabras de Pau, que Dios es proveedor, Él provee todas las cosas. Ni siquiera mejor no nos pongamos ni a pensar cómo lo va a hacer, porque Él lo va a hacer de esa forma que no pensamos. Y lo hace, y nuestro corazón se llena de gozo. Bien, no quiero, uy, ya no nos queda mucho tiempo. Vamos a dejar entonces a nuestra tercera invitada de esta noche. Dejo con usted entonces a Dorquita. Que el Señor te bendiga, Dorqui. Hola, buenas noches a todos. Perdón, estoy en la penumbra, pero se cortó la luz acá en mi sector, así que estoy con una linterna tratando de iluminarme. Feliz de poder estar junto a ustedes. Me siento privilegiada de que me hayan pedido que también pueda contar mi experiencia. Y bueno, mi nombre es Dorca, yo tengo 37 años, estoy casada hace 10, casi 11 años, tengo 2 hijos, uno de 6 y uno de 5. Hace 4 años que realizamos homeschool de forma formal, podríamos decir, porque mis pequeños nunca han ido al colegio. Entonces uno, yo creo que desde el año, 2 años empieza a hacer tareitas y cosas así, pero ya de manera más formal em, hemos nosotros tomado el hacer homeschool. Bueno, yo vengo de un hogar cristiano. Toda mi vida he estado inmersa en la iglesia, pero el Señor me rescató, me hizo su hija a los 11 años. Desde ahí siempre en las cosas del Señor, siempre sirviendo en la iglesia, muy servicial, participando. Pero durante mi juventud recordaba mientras trataba de hilar mi historia, siempre mi intención era formar un hogar, casarme, tener hijos. Quería como la Carlita tener hartos hijos, quería tener 7 hijos. Pero ya con los años ya fui creciendo un poco y las prioridades como que empiezan a cambiar. Recuerdo que ya en enseñanza media estaba con el tema todo de entrar a la universidad. La verdad que para mí siempre fue como algo que siempre iba a suceder. Gracias al Señor Él permitió que yo entrara a la universidad. Estudié enfermería, soy enfermera. Y eh, bueno, cuando estuve en este proceso, recuerdo siempre y siempre lo tengo en mente porque mi mamá, ella nunca me crió para ser dueña de casa. Mi mamá nunca, ella sí era la dueña de casa y ella hacía todo en casa, pero siempre fue su motivación y su buena intención el que yo como que me esforzara en mis estudios, me preparara en esa área y ella hacía todo. Yo no fui no soy un buen ejemplo de dueña de casa porque nunca mi mamá me enseñó a hacerlo.
Y lo recuerdo porque ahora lo veo como algo tan importante. En los años que ya entré a la universidad, si bien me gustaba mucho mi carrera, pude, estudiar y en los últimos años conocí a mi esposo. Cuando lo conocí, bueno, siempre con el deseo nosotros de formar un hogar, de tener hijos, pero me sorprendí ahora al pensar que nunca estuvo en mí este deseo de dejar de trabajar, como que jamás se me pasó por la mente. No era como yo escuchaba a otras hermanas que dicen, no, yo me casé sabiendo que iba a quedar en casa. No, jamás lo pensé. Y, y el Señor, bueno, fue trazando las cosas. Antes de que nos casáramos, yo terminé mi carrera. Em, el Señor me permitió optar por un trabajo excelente. Yo trabajaba en el Hospital de Día de Chillán como enfermera coordinadora de ese hospital. Y, y la verdad que fue todo del Señor porque yo sin experiencia, casi recién egresada, obtuve ese cargo. A diferencia de la PAU, a contrata, tenía estabilidad en todo aspecto, era un buen horario, todo súper bien. Y y ya cuando me casé con mi esposo, a los 4 años ya el Señor nos permitió tener a nuestro primer hijo. Quedé embarazada y en ese momento, al igual que la Pau, también el ministerio ayudó a nuestros corazones. Yo siempre escuchaba, siempre me edificaba de diferentes formas, pero el ministerio ayudó a nuestros corazones siempre como que mostraba el rol de la mujer, el rol bíblico que el Señor había dejado. Y el Señor empezó a hablar a mi vida. Me empezó a mostrar porque yo ya estaba embarazada, el Señor me permitió tomar mi prenatal, después mi postnatal, y empecé a cuestionarme, porque dije yo, ya, ahora viene mi bebé, pero ¿quién lo va a cuidar? Porque si yo vuelvo a trabajar, obviamente alguien lo va a tener que cuidar. Y si bien nunca mi trabajo fue como mi mayor prioridad, o a diferencia de las hermanas que expusieron anteriormente, la verdad que yo me sorprendía porque yo teniendo una jefatura, jamás tuvo en mí el deseo, por ejemplo, de hacer un magíster o un diplomado como una prioridad o como de yo realizarme como profesional, como yo. Pero vi la mano del Señor cuando tomando esto de la vida en nuestros corazones, el Señor empezó a amonestarme, empezó a hablarme. Y la verdad que lo conversé con mi esposo y empezamos a preguntarnos cómo lo íbamos a hacer para el cuidado de nuestro hijo si yo volvía a trabajar. Las opciones eran mi mamá. Mi mamá, ella quería cuidarme a mi hijo. Ella quería que yo siguiera trabajando. Me decía, tú tienes que seguir, estudiaste 5 años en la universidad, no, no es para menos. Y ella quería quedarse al cuidado como para apoyarme. Como mamá, ella quería que yo siguiera. Pero nosotros con mi esposo lo conversábamos y decíamos, no, no queremos que mi mamá ya a su edad, que ya tenía como 60 años, la queremos hacer responsable de la crianza y el cuidado de un niño pequeño. Ya ella es tiempo que disfrute, que ella descanse, porque le tocó igual el cuidado de mis sobrinos más chicos, más grandes. Entonces decíamos con mi esposo, no, no queremos eso. Ya la otra opción era sala cuna y decíamos, ucha, bueno, somos del área de la salud, entonces pensamos, se lo va a pasar enfermo. Vamos a tener que estar ahí preocupados porque va a estar enfermo y igual voy a tener que pedir licencia y eso no es la idea. Y la tercera opción era tener una persona en la casa, ¿cierto? Una asesora de hogar para que cuidara al bebé y también hiciera las cosas del hogar, pero igual es difícil eso. Y yo decía, mucha, lamentablemente lo más probable es que esa persona lo va a tener viendo televisión todo el día, o en el celular o en alguna cosa para entretenerlo, porque igual es como algo lógico cuando no es la mamá o no es alguien que como cercano y que tenga las prioridades que uno tiene. Y bueno, debo decir que a mi esposo le costó un poco más que a mí el tomar esta decisión. La verdad que nosotros teníamos estabilidad económica muy buena, igual mi sueldo era un buen sueldo. Entonces, a él le costó un poco más, pero yo ahí esperando en el Señor, esperando el tiempo, asumiendo igual que tenía que esperar que él estuviera de acuerdo, porque como lo decían otras hermanas, esta es una decisión que se toma en conjunto, no es una decisión que yo pueda decir, hoy voy a dejar de trabajar y punto, y a mi esposo no lo considero, sino que igual esperando que el Señor en su soberanía
tratara con mi esposo en el tiempo que el Señor quería. Bueno, mi esposo al fin y al cabo, luego de tiempo de oración, me dijo, bueno, deja de trabajar, pero cuando los niños entren a kinder, tú vuelves a trabajar. Bueno, le dije yo, ok. La verdad que nosotros pensábamos en ese momento que el kinder era obligatorio, que no existía otra opción. Entonces, como que los niños tenían que ir sí o sí al colegio en kinder y yo debía volver a trabajar, ya que ellos iban a estar el mayor tiempo en el colegio, así que ya no había problema. En, en ese tiempo todavía no llegaba mi segundo hijo, el Santi, así que, bueno, me quedé. En ese intertanto yo volví a quedar embarazada cuando ya había tenido a Mateito, porque tienen 1 año 5 meses de diferencia nomás. Así que eh, cuando me acuerdo cuando yo ya tenía que ir a renunciar, la verdad que me costó bastante porque, a ver, como lo decía anteriormente, no por un tema de realizarme profesionalmente, ese no era mi tema, mi lucha era con la estabilidad económica. Era como, yo sacaba los cálculos así como en secreto y veía que con el sueldo de mi esposo no alcanzaba, pero justo, así justo, justo. Teníamos unas cosas que saldar, unos pagos que hacer, entonces, y ya, pero yo calladita y no decía nada. Y recuerdo que en ese intertanto, cuando estaba en esa lucha de tomar la decisión ya, porque lo tenía que hacer, recuerdo que estaba meditando y orando al Señor y viene a mi mente Mateo capítulo 6 versículo 26 al 27 que la Pablo nombró, que dice, miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho más valiosos que ellos? Y fue como, wow, Señor. O sea, ¿qué más claro que eso? Y fue, ya, Señor, confío en ti, en que tus planes son perfectos, en que tú eres soberano y que si tú estás con nosotros y estás dirigiendo esta decisión, no tengo que temer. Bueno, a los días siguientes fui a entregar mi renuncia luego de 10 años de trabajar. em, y, y el Señor ha sido tan bueno con nosotros, yo hasta el día de hoy, eh, esa preocupación que tenía de estabilidad económica, yo, sinceramente, hermanas quienes nos escuchan, yo no veo una diferencia económica mayor, como que yo pueda decir, wow, he pasado necesidades, como decía recién la Carlita, eh, y lo decía la Pau también, el Señor provee y ha provisto en abundancia. Y eh, bueno, al tiempo después, empecé a conocer, a saber que existía otra posibilidad, que no era necesario que mis niños entraran al kinder. Supe del homeschooling, porque jamás había escuchado de eso. Y empecé a averiguar, incluso me acuerdo que fui a una charla que se hizo acá en Chillán, soy de Chillán, y que vino una hermana, Corín, que es una hija de misionero y que fue quienes hicieron con ella homeschooling y ella vino acá y me acuerdo que en esa charla conocí a la Dani con la Carlita, las conocí, las ubiqué, porque no entablamos más relación, fue como, wow, yo me acuerdo que las vi, dije, yo vi a la Carlita, si no me equivoco, que andaba como con unos bebés y estaba lloviendo. Yo dije, ¡ay, pobrecita, cómo anda! Y la Dani, ya, las vi, pero solo las vi. Y bueno, empezó en mí nuevamente la idea de hacer homeschooling, sin nada claro, pero con una convicción que el Señor puso en mí, de que, como también alguien lo dijo anteriormente, esa convicción de que no hay nadie más que pueda educar de mejor manera a mis hijos que yo y mi esposo. Y, y eso hizo que yo como que me mantuviera firme en mi convicción y, eh, y saber que en esta etapa de mi vida no hay nada más importante que yo pueda hacer que estar con ellos, y lo cual no es fácil, porque les digo que es una lucha diaria, con mi pecado diariamente, con mi impaciencia muchas veces, pero tengo la certeza que esta etapa no puedo ocuparla en otra cosa que en estar al cuidado de mis pequeños, porque no hay nadie más que los pueda eh, dirigir, amar, corregir, guiar.
en los caminos del Señor como quizás una madre lo hace, como un padre, ¿cierto? Pero los esposos, como tienen que trabajar, el Señor nos permite a nosotras tomar esta tremenda bendición de estar al cuidado de nuestros pequeños. Bueno, ya al tiempo después, ya con mi esposo, él aceptó que hiciéramos homeschooling, ya, ok. Y en ese intertanto, bueno, conocí de Sisi por unos hermanos en Santiago que vi que estaban haciendo CC's Classical Conversation. Y en eso el Señor me permitió ver que aquí en Chillán estaban haciendo esa comunidad de homeschooling. Y bueno, llegué ahí porque quería que mis niños estuvieran con más niños que hacían lo mismo, porque en la iglesia en la que yo estaba, yo nadie más hacía homeschooling, era algo nuevo. No tenía a nadie a quien acudir, y en ese intertanto conocí a la Carlita y el Señor nos permitió ser amigas, hermanas en Cristo y animarnos y participar juntas desde ya. Así que, bueno, esa es mi testimonio, lo que me ha tocado vivir. Y yo igual, como la Pau, animar a aquellas que están quizás en esa disyuntiva, ¿cierto? No es una decisión fácil, pero cuando nosotros hacemos lo que el Señor ha dispuesto que hagamos, el Señor siempre está con nosotros y nos guía, nos acompaña. Creo que no soy la mamá más perfecta, no lo soy. Y también me cuestionaba lo que decía la Pau de lo académico. Quizás, si bien el Señor me permitió estudiar en la universidad, ser una profesional, pero creo que el Señor va a ir supliendo todas mis necesidades y todas las necesidades que tienen nuestros hijos, y esa es mi confianza. Así que eso, un abrazo a cada uno y que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Dorquita. Muchas gracias. Tengo también el agrado, la bendición de poder compartir con la Dorqui y verdaderamente ha sido un apoyo para mí, un aliento para mi vida. Bueno, algunas notitas que tomé de lo que decía Dorqui, que es súper importante tomar la decisión en conjunto. A lo mejor también hay una mamita que esté solita, no lo sé, pero siempre es importante que aquellas personas que nos rodean también sean parte de la decisión que estamos tomando, ya sea el esposo, no sé, la mamá, a lo mejor hay una hermana que es soltera, no lo sé, pero que nos hagamos acompañar de la familia del Señor. Siempre hay alguien, el Señor provee también personas que nos animan, que nos ayudan, que nos apoyan. Eh, y quisiera compartirles también respecto de lo que decía Dorquita, el verso de mirar las aves del cielo. Me tocó vivir esa experiencia, pero así literal, literal. El Señor me la mostró un día cuando me fui a vacunar para cuando estaba todo esto de la pandemia y mi corazón estaba muy acongojado. Yo decía, Señor, esto vacuna, ¿por qué? Y me acuerdo que fui caminando a vacunarme porque era como 2 o 3 cuadras de mi casa y Señor, decía yo, esto está bien, esta vacuna, y pensaba y hablaba con el Señor, y después de vuelta venía igual. Y de repente mis hermanas, así, pero de la nada, una avecita bajó así, escarbó al frente mío, escarbó su patita ahí al frente mío, hizo un hoyito y sacó una lombriz enorme, enorme y se la llevó, así al frente de mis ojos. Y el Señor trae ese versículo que dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan. Y el Señor me hizo entender que en realidad con, sin vacuna, cuántas vacunas, 30 dosis, no sé, el Señor es el que cuida de nosotros, con o sin vacuna. El Señor es quien provee todas las cosas, el Señor es el que es soberano sobre todas las cosas. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, estamos seguros, porque Él es Dios. No hay otra definición, no hay otra palabra para decirlo. Él es Dios. Así que bueno, que el Señor nos ayude, nos aliente en este camino, en estas decisiones. Yo no conozco quizá a las hermanas que están aquí conectadas, yo no les conozco, pero ciertamente Dios sí les conoce. Dios conoce nuestros corazones, Él escudriña nuestros pensamientos. Y dice la palabra del Señor que la palabra misma de Dios desarma nuestros argumentos. Él llega a lo más profundo de nuestro corazón y desarma todas esas intenciones, todos esos argumentos, todo lo que pudiésemos nosotras mismas hacer, Él lo desarma y transforma ese corazón en un corazón nuevo. Que el Señor nos ayude para entregarnos a esa voluntad, a someternos, como decía la Pagua, ahí, que su palabra nos confronte, porque no vamos a ser nosotras, no es Andreita, Paula, Dorqui, que nos han contado su experiencia, sino es la palabra del Señor quien va a hacer que nosotras podamos desarmar todo eso que a lo mejor estamos luchando y va a transformar nuestro corazón para que podamos decidir aquello para lo que el Señor nos ha llamado.
Eso, mis hermanas, le agradezco a cada una. No sé si hay alguien que quisiera a lo mejor hacer alguna pregunta, agregar algo. La Dani, te entrego la palabra, Dani, no sé si quiere agregar algo. No, solo agradecer a mis hermanas que han tenido a bien el poder contarnos su testimonio, qué lindo. Y en muchas partes también uno se ve reflejada en eso. Pensaba también, es como acordarse como del primer amor, cuando empezamos con esto y recordar cómo el Señor transformó para las que ya llevamos un poco de tiempo, de recordar cómo el Señor trató con nosotras, cómo nos fue moldeando, como el barro en las manos del alfarero. Y sin duda aún nos queda mucho que aprender, mucho que ser moldeada. Y concuerdo una de las cosas que decían también mis hermanas, que en este proceso es un proceso que a nosotras como mamá nos moldea de una forma increíble. Nuestro carácter, nuestro corazón, nos damos cuenta de lo que hay dentro de nuestro corazón y el Señor va tratando con nosotras en primer lugar para después poder también traducirlo a nuestros hijos. Entonces es un proceso que va para todos lados. Bueno, el Señor obra de maneras increíbles y bueno, solo agradecer al Señor por lo que Él nos ha dado, esta oportunidad que nos ha presentado a cada una de nosotras. Les decía a mis hermanas en la mañana, esta charla está enfocada a esas mamitas que están pensándolo, que están ahí en la duda, que a lo mejor tienen muchas inquietudes, muchas interrogantes, pero sin duda el Señor también a su tiempo les va a ir dando esa salida, les va a ir mostrando ese camino correcto. Así que me alegro mucho de poder escucharla y le doy gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida y sin duda también seguirá haciendo. Eso, solamente eso, agradecerles. Agradecemos también a nuestras hermanas que han tomado bien poder ser parte, compartir su experiencia, lo que el Señor le ha hecho vivir a cada una de ustedes. Bueno, hemos estado recibiendo también algunos comentarios en el chat. No sé si le doy lectura, Vane, a los... Ay, es que sí. Dice, voy a compartirle, dice Melissa Linderos, qué lindos testimonios, cómo el Señor nos llama a cada una desde donde estamos. También soy enfermera y este año comienzo con el homeschool, dejar atrás la carrera, está siendo para mí una lucha en estos momentos, pero con la convicción de que es un llamado y lo mejor para mis hijos y también para mí. Amén. Y ahí la Pau le contesta. Y así es, el Señor es el que nos llama. Dice, amén y amén, mi Dios les bendiga en esta gran labor de educar a vuestros hijos. Estamos orando por cada una de ustedes. Amén. Gracias a todas por sus palabras, me reconfortan, animan, me identifiqué con todas. Dios es bueno. Amén. Ciertamente creo yo que para los que a lo mejor llevamos algún tiempecito es de ánimo, es de mucho ánimo poder escucharles, mis hermanas, porque también recordamos ese momento cuando el Señor trajo esa convicción a nuestra vida. Y ciertamente también será de bendición para la mamita que lo estén decidiendo. Así que bien, vamos a estar terminando ya, estamos en el tiempo para terminar nuestra charla y lo vamos a hacer orando al Señor para que el Señor también vaya obrando en los corazones. Le voy a pedir a la Dani que pueda orar, por favor. ¿No te escuché yo? ¿Sí? Ay, qué justo. Sí, por favor. Dale. Oramos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora por esta oportunidad, Señor, que tú nos concedes de poder reunirnos de esta manera virtual para recordar tus obras, Señor, que son maravillosas, tu amor y tu misericordia, Señor amado, que siempre nos rodean. Te damos las gracias, Señor, porque nos has hecho tus hijas, porque nos has revelado estas cosas tan hermosas, Señor. Has vuelto ese corazón a lo mejor que llevaba otro camino, lo has vuelto a su hogar, a sus hijos, Señor. Y poco a poco, día a día, nos vas enseñando, nos vas instruyendo, Señor. Gracias te damos, Señor,
en esta hora, y también oramos por aquellas mamitas, aquellas hermanas, Señor, que están en ese proceso de poder tomar decisiones importantes. Tú les ayudes, Señor, tu Espíritu Santo, que es el que convence, que es el que trabaja a nivel de nuestro corazón, pueda ir, Señor, y guiándoles también a ellas, a sus esposos como matrimonios, que puedan tomar la mejor decisión también para sus familias, Señor. Te damos muchas gracias una vez más y te pedimos, Señor, que al ir al descanso también tú nos acompañes. Todo te lo pedimos por los méritos de Jesús, tu Hijo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Muy buenas noches, mis hermanas. Que estén muy bien. Chao, chao.